Soy Ece Andrés y bienvenidos a una nueva aventura fotográfica. Aventura en la isla de Menorca, en el faro de Favarich. Quedaos, que vamos de nocturnas. Efectivamente, en la isla de Menorca de fin de semana. Un fin de semana en la que tenemos situación de fotografía nocturna de Vía Láctea a la vista. Porque la situación de cielo sin nubes lo permite y también la temporada del año. El caso es que saliendo de casa he preparado toda una serie de encuadres para esta noche y ahora lo que voy a hacer es verificar que sean posibles. Por ejemplo, uno de los que tenía estaba a mi espalda y este no va a ser posible. Ahí había pensado en una panorámica, pero resulta que toda la zona de la charca es una zona de cría de ave marina, con lo cual en esta época del año no es posible acceder porque están justamente en ello, en momento de cría, con lo cual las molestamos o incluso podríamos llegar a pisar un río. Pues si me acompañáis en la investigación, vamos para allá. Primer punto de panorámica, una panorámica que va a ser muy ancha y que va a buscar la simetría. Os explico. Cuando hablo de simetría, lo que intentaremos es dejar el faro en el centro del fotograma, distancia a izquierda igual a distancia a la derecha, tomando toda esta zona intermedia con la laguna y estas rocas y esta zona de costa, y en el primer plano estos setos. La luz de la linterna estará girando de manera que yo espero que toda esta zona, incluso los setos, estén parcialmente iluminados. Por la parte de Vía Láctea va a salir, nacerá por aquel extremo de allá que es el este, irá creciendo y el objetivo, también relacionado con la simetría que os decía, era que el cénit del arco coincida con el punto central, que es donde estará el faro. A partir de aquí comienza a descender y encontraríamos el centro galáctico en el lado de la derecha, encima de aquellos montículos del final. Panorámica muy ancha, serán entre 7 y 9 imágenes probablemente, y van a ser tomas en vertical. Yo creo que no serán necesarios dos pisos. Con un único piso probablemente sea suficiente. La principal duda que tengo es la hora, porque la planificación sobre el mapa en Photopills nos da pues, como las 11:30, ahora estoy hablando de memoria, y sin embargo la realidad aumentada dice que es en torno a las 1. Supongo que lo que tendré que hacer será estar aquí en primera hora y a partir de aquí pues otro punto para panorámica y realmente muy cercano a donde estábamos antes, que era en realidad aquí arriba, de manera que el concepto de la imagen es bastante parecido. Una panorámica muy abierta, buscando la simetría con el faro en el centro y el cénit del arco justo. En este caso la composición es un poco diferente, no tenemos los setos y lo que sí que tendríamos son estas rocas de primer plano junto con las rocas de primer plano, que ya es más la zona del faro. Aquí lo que estaría buscando es que estas rocas no se intercepten con las rocas del fondo. Es decir, con un punto de vista bajo no lo estaría logrando, con lo cual nos levantaríamos, pondríamos el tipo de levantado a ver qué pasa aquí con el viento. Y entonces incluso lo que va a suceder es que la luz de la linterna, espero que haga el caminito en el agua, y como en el caso de la imagen anterior, la linterna gira y yo espero que nos esté iluminando todo el espacio. Además tenemos aquí estas rocas que nos estarían ocupando este espacio de la esquina inferior derecha de la... ¿Y no sería chulo poder tener una imagen de circumpolar en la que las estrellas giren alrededor de la linterna del faro? Pues sí, desde aquí es posible. Aunque lo que no va a ser posible va a ser llevarla a cabo en un único fotograma, porque esa luz
durante una exposición de 45 o 60 minutos, lo que haría sería acabar quemando la zona. En este caso optaremos por llevar a cabo muchas imágenes de una exposición más corta y entonces combinarlas por software. Yo creo que puede quedar chula. Cambio de zona y cambio de concepto fotográfico. En este caso me encuentro en la zona de las rocas que van a parar al mar. Desde aquí, en lugar de panorámica, lo que buscaríamos sería un encuadre vertical, aprovechando para el primer plano estas algas y estas charcas en las que podemos obtener reflejos, y tendríamos el faro y a su derecha el arco de la Vía Láctea. Desde este punto en concreto, si la realidad virtual no falla, tendríamos el encuadre en torno a las 2 de la mañana. Siendo así, podríamos hacer panorámicas y luego venir aquí. Según vaya pasando la noche, el arco de la Vía Láctea se va alejando de lo que sería el faro. En este caso nosotros lo que podemos hacer para aprovechar la sesión es ir desplazándonos poco a poco hacia la izquierda, de manera que la Vía Láctea que se va alejando la vamos compensando y la vamos acercando con nuestro movimiento, de manera que tendríamos más o menos la misma distancia de lo que es la torre del faro al centro de la Vía Láctea. Como os decía, nos podemos ir desplazando. Aquí pues seguimos teniendo charcas, seguimos teniendo algas. Para cerrar, quizás en esta zona, ya mucho más no nos daría. Ya después de haber reconocido toda la zona, pues toca retiro, y sobre todo lo que toca es cruzar los dedos para que estas nubes que tenemos desaparezcan y la noche se pueda dar bien. Ya en el coche daríamos por finalizada la sesión nocturna. Una sesión con una primera parte de Vías Lácteas y con una segunda parte de circumpolar. La primera parte bien, espero, y la segunda resulta que ha entrado bruma marítima a la 1h30 aproximadamente, con lo cual no he podido hacer las 2 horas que inicialmente tenía pensado. Y de esa 1h30, la verdad es que no sé cuántas imágenes están afectadas y no voy a poder aprovechar. Vamos a ver en el ordenador y vamos a descubrir lo que ha sucedido. Ya delante del ordenador vemos la imagen tomada desde la parte de arriba, que como veis coincide plenamente con la planificación que tenía. Es decir, es una fotografía basada en la simetría, de forma que el faro está en el centro justo del fotograma, y en la parte de arriba pues tendríamos el arco de la Vía Láctea, haciendo coincidir el cénit de este arco con lo que sería la vertical del faro. Otras cosas que me resultan chulas en esta imagen, pues la textura del suelo. Si recordáis la posición en el vídeo, estábamos poco más o menos a la altura de la linterna, quizás incluso un poco más. Esto quiere decir que la luz de la linterna es rasante y conseguimos todas estas texturas tan chulas en el primer plano. Y también me parece chula la carretera, que no deja de ser una línea guía que nos estaría llevando hacia el faro. Además, lo que es el centro de la imagen se ve reforzado por una especie de elipse formada en la parte superior por el arco de la Vía Láctea y en la parte inferior de forma más sugerida por lo que sería el contorno del primer plano. De alguna manera lo que tenemos es la elipse con el faro en el centro, y al hacer la lectura de la imagen pues casi los extremos ni prestamos atención, nuestro ojo se queda en el centro.
Y como habéis visto también en el vídeo, el espacio a cubrir de extremo a extremo era enorme, de manera que en una única toma resulta imposible, y lo que se hace es optar por un cosido de imágenes mediante software. Lightroom y Capture One ofrecen estas posibilidades, y además hay otros softwares como por ejemplo PTGui con opciones más avanzadas con el que también se puede llevar a cabo. Sea como fuere, en esta imagen hay una situación especial que no sucede en todos los casos, y es que hay un elemento móvil que tiene luz, que es el haz de la linterna. Esto nos está condicionando en la manera de tomar las imágenes en el campo, y me gustaría explicarlo con un poco de detalle. Para que el software de cosido pueda llevar a cabo correctamente su trabajo, es necesario superponer los fotogramas entre un 30 o un 40%, poco más o menos, de manera que quedaría algo parecido a esto, o si lo llevamos a la imagen completa, algo parecido a esto. Siempre hay que dejar espacio por la izquierda y por la derecha, es decir, la fotografía debe empezar más a la izquierda de lo que después pretendemos tener en nuestra imagen final, y debe finalizar más a la derecha. Y lo mismo por arriba y lo mismo por abajo. Lo que sucede en la zona central, donde tenemos el faro con, en este caso, un fotograma a la izquierda, pero también otro a la derecha, donde el haz resulta que queda dividido entre dos fotogramas. En el caso de utilizar Lightroom o Capture One, no tenemos capacidad para, dentro de las zonas de transición, decir qué es lo que queremos que aparezca o qué es lo que queremos que no aparezca. Por lo tanto, esta situación la tenemos que tener prevista al hacer cada una de estas tres fotografías. En este caso concreto, cuando llevamos a cabo la toma de la derecha, tenemos que pensar en la continuidad de la luz de la linterna, porque no tenemos control sobre lo que va a hacer Lightroom. Entonces, ambos fotogramas deben de tener la linterna lo más parecida posible, para que después, independientemente de cuál de ambas imágenes tome para la zona de transición, el resultado sea óptimo. ¿Cómo resolví esta situación? Pues prestando atención a los haces del faro e identificando el que era más potente de todos ellos. Y lo que hice fue iniciar la exposición en los tres fotogramas centrales en el momento en que ese haz de luz más potente me estaba mirando a mí. Esto lo que quiere decir es que los tres fotogramas tienen el mismo recorrido de la linterna, de manera que estaríamos de alguna manera preservando la continuidad del haz. Y este es el resultado de la otra panorámica. Tan solo para completar todo lo que hemos dicho hasta ahora, mencionar que las tomas individuales en ambas imágenes corresponderían a 14 milímetros de distancia focal, apertura 2.8, 25 segundos de exposición y un ISO de 3200. Y ya estamos en la zona de la charca. Para las imágenes desde aquí, me daba miedo utilizar los parámetros clásicos de exposición de Vía Láctea con un ISO de 3200 o 6400, de forma que la linterna probablemente iba a quedar completamente quemada y el resultado no me iba a satisfacer. Por otro lado, utilizando un ISO menor, el miedo que tenía era que la Vía Láctea quedase demasiado débil y el resultado pues tampoco fuese aprovechable. ¿Qué es lo que hice en este caso? Pues aplicar parámetros de exposición para el faro y tomar muchas imágenes, de manera que para la Vía Láctea pudiese llevar a cabo un apilado en software. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que en las imágenes individuales, en realidad la Vía Láctea se veía más de lo que yo inicialmente pensaba. Y esta es una de estas imágenes donde me resultó curioso el juego de doble diagonales de la Vía Láctea con el haz del faro. Y
no tiene más allá de un procesado básico. Aquí se podría intentar sacar más chicha a la Vía Láctea, pero es algo que para enseñároslo pues he preferido no hacer. Y esta es la imagen que más me gusta de esta zona de Charcas. Seguramente por la línea de algas que hay en la parte inferior y que de alguna manera replicaría el arco de la Vía Láctea. El suelo, el faro, están tomados con los mismos parámetros que comentaba antes, pero aquí sí que la Vía Láctea es el resultado de un apilado de todas esas imágenes que tomé, apilado que yo llevo a cabo con el software Sequator, y después combinado en Photoshop con una de las imágenes donde los haces estaban más a mi gusto. Y finalmente la circumpolar, que es una composición de imágenes, y no únicamente por los trazos de las estrellas, sino porque el suelo tiene una imagen con una exposición especial, y lo mismo para los haces del faro. Pero vamos primero con el cielo. ¿Recordáis que desde el coche os decía que había entrado una bruma y que no sabía cuántas fotos finalmente podrían ser aprovechables? Pues el número es 80, tan solo 80 imágenes he podido aprovechar, que han sido imágenes tomadas con una apertura de f4, 25 segundos de exposición y un ISO 640. Y estas 80 imágenes las he pasado por el software Sequator, que es el que utilizo yo para trazos de estrellas, y de ahí me ha aparecido pues este resultado de cielo. Pero ¿qué pasa? Que estos parámetros de exposición no sirven para el suelo, porque queda total y absolutamente negro. Entonces, para el suelo opté por una imagen específica con unos parámetros que fueron 3 minutos para un F5, 3 minutos de exposición y un ISO 800. Es decir, bastante más luz que la que teníamos para las estrellas. Y para el resultado final me pareció interesante incorporar los haces de luz del faro. Pero las exposiciones que hemos comentado hasta el momento realmente no sirven, porque la linterna gira completamente y se produce un difuminado. Entonces, lo que hice fue tomar una imagen específica, exclusiva, para obtener los haces. Y esta imagen se llevó a cabo con una apertura de 2.8, tan solo 1,6 segundos de exposición y un ISO, atentos, de 12800, para que realmente tuviese mucha luz ese haz. Y una vez aquí, pues ya es Photoshop. Por un lado la imagen con los rastros de estrellas, por otro el suelo, por otro los haces del faro, y obtener el resultado final. Y poco más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios, que estoy a vuestra disposición. Y nos vemos en la próxima aventura. Ahí os espero.